En este video vamos a ver cómo podemos hacer de manera muy sencilla un análisis de regresión lineal utilizando el lenguaje de programación y software estadístico R. Vamos a utilizar este conjunto de bibliotecas con el que espero ya estemos familiarizados. Yo ya lo tengo cargado aquí en la computadora. Y también vamos a utilizar una biblioteca que se llama Datarium, que si no la tienen instalada, ya saben, es con el comando install.packages entre paréntesis y entre comillas, las dos cosas, el nombre de la biblioteca. Con esto lo instalan. Esta biblioteca Datarium trae varias tablas para hacer diferentes tipos de análisis de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, análisis tipo ANOVA y en este caso una de regresión. Entonces, es una biblioteca que más que funciones lo que contiene son tablas de datos. Vamos nosotros a utilizar una que se llama Marketing. Una vez que ya tenemos cargada esta biblioteca, podemos acceder a las diferentes tablas con una función que se llama Data. ¿Sí? Entonces, con esto se crea aquí en R un objeto que tiene este nombre Marketing y que pues básicamente lo que hemos hecho es importar esta tabla. Vamos, antes de trabajar con ella, a pasarla a un formato, a este formato más moderno y fácil de manejar, que es un table, con la función asTable de la biblioteca table del Tidyverse. Y con esto entonces creamos nuestra tabla de datos en formato table. Esta tabla tiene información sobre un experimento de ventas. Una cierta marca está asignando un diferente presupuesto para promocionarse en 3 diferentes medios. Uno de ellos es YouTube, otro de ellos es Facebook y otro de ellos son periódicos. Aquí vemos en la primera columna, por ejemplo, que en un experimento asignaron, esto está en miles de dólares, $276,000 a promocionarse en YouTube, $45,400 para Facebook, $83,000 para promoción en periódicos. Y aquí vemos cuánto fue su incremento en ventas con esa estrategia. Este experimento se llevó a cabo 200 veces, cada una de ellas con un presupuesto diferente. En la columna 2 se asignaron, en ese experimento, esta cantidad a promoción en YouTube, esta cantidad a promoción en Facebook, esta cantidad a promoción en periódicos, y se obtuvo este resultado de ventas. La pregunta que nos hacemos es, o que se hace esta marca, es si estas estrategias están funcionando o no. Específicamente, si promocionarse, por ejemplo, en YouTube tiene un impacto o no en las ventas. La misma pregunta para Facebook, si promocionarse en Facebook tiene un impacto o no en las ventas, y si promocionarse en periódicos tiene o no un impacto en las ventas. Podemos ver mediante un diagrama de dispersión cómo se ve, por ejemplo, en el eje X, el presupuesto que se asignó a promoción en YouTube y cuál fue el resultado final en ventas en esta columna. Vamos a hacerlo con puntos negros. Entonces aquí lo que podemos observar es, a ojo parece que sí, hay una cierta correlación lineal entre cuánto dinero se invirtió en promocionarse en YouTube y cuánto aumentaron las ventas del producto que se está promocionando. Esa es una buena noticia para esta marca, es de esperarse. Uno esperaría que si uno invierte más dinero en publicidad, uno obtenga más ventas. Y que por otra parte, una inversión baja en publicidad se traduce en bajas ventas, lo cual es una señal de que la publicidad, al menos en esta red social, está teniendo resultados en las ventas. Esto para la parte de YouTube. Es interesante que hagamos lo mismo para Facebook. Aquí observamos también, a ojo, podemos ver una cierta correlación lineal en el sentido de que cantidades altas de inversión en Facebook se traducen en ventas altas y viceversa, aunque
también se alcanza a ver una dispersión bastante mayor en los datos con respecto a el diagrama anterior. Y por último, aquí me falta una W, si vemos cómo es el diagrama de dispersión entre el presupuesto que se ha invertido en propaganda en periódicos y las ventas, pues aquí a ojo parece que no hay una relación o una correlación lineal clara. Es decir, parece ser, con base en esta visualización, que cuánto dinero le meten a propaganda en los periódicos y cuánto dinero se vende del producto no tuvieran como mucho que ver. Como que en este caso, la propaganda en los periódicos no parece tener un impacto en las ventas, como sí parecía tenerlo, por ejemplo, en YouTube. Sin embargo, estos son únicamente visualizaciones y siempre es conveniente que calculemos la correlación de Pearson. Eso lo hacemos con la función core. La correlación entre el presupuesto asignado a YouTube y las ventas. Esperamos, con base en la visualización que hemos hecho, obtener una cantidad positiva, y de hecho así es. Hay un coeficiente de correlación lineal de Pearson de 0.78, lo cual confirma lo que nosotros veíamos en el diagrama, que sí hay parece que hay una cierta correlación lineal entre estas dos variables. Para Facebook, si confiamos en nuestra intuición del diagrama que hicimos, parecería que debería ser positivo pero menor, y en efecto así es 0.576, y que para los periódicos pues debería de ser un número, creeríamos, más bien cercano a 0. En efecto es de 0.228. Entonces, con base en esto, uno diría, ok, parece que hay ciertos indicios de que en efecto hay una correlación lineal entre cuánto dinero se invierte en publicidad en YouTube y cuánto se vende en total del producto. Vamos entonces a calcular la recta que mejor se ajusta a los datos de estas dos variables, es decir, de este diagrama de dispersión. Cantidad que se invierte en YouTube contra ventas. En el video anterior dedujimos cuál es la recta que mejor se ajusta de acuerdo al criterio de la suma de los cuadrados de los residuales. Aquí se puede calcular de manera muy sencilla con una función que se llama LM. Vamos a crear un objeto, vamos a llamarlo modelo, y la función LM, L es de linear y M de model, linear model o modelo lineal. Hay que poner cuál es la variable de respuesta, o la variable Y, en este caso sales, y seguido de una tilde, cuál es la variable regresora o predictiva, o en este caso cuál va a ir en el eje X, que es YouTube. Le decimos, bueno, porque así se llaman las columnas, ¿no? Se llama YouTube la que queremos que sea la variable X, sales la que queremos que sea la variable Y, y hay que decirle que los datos, se pone con data, están en nuestro objeto que se llama datos. Al hacer esto se crea un objeto que contiene varias cosas y que vale la pena imprimir en la pantalla. Vemos aquí, bueno, nos recuerda de alguna manera cuál es la fórmula que nosotros pedimos. Estamos viendo cómo es la respuesta de la variable sales en función de la variable YouTube a través de un modelo lineal. Y aquí en coefficients tenemos el intercepto, es decir, la ordenada al origen y la pendiente. El intercepto y la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los datos de acuerdo a este criterio de mínimos cuadrados. Podemos graficar incluso, vamos a hacerlo por acá, esa recta de mínimos cuadrados. Voy aquí a cerrar esto por un momento, voy a copiar y pegar este diagrama de dispersión, y una vez que se haya hecho este diagrama de dispersión con la función lines vamos a agregar una línea recta. Primero tenemos que definir un objeto para nuestra Y que sea, bueno, la recta dada por estos parámetros, es decir, el intercepto o la ordenada al origen 8.43911 más la pendiente que es 0.04754 por la variable X que es
la columna YouTube de la tabla de datos. Bueno, una vez que ya tenemos esto, podemos ahora sí hacer el diagrama de dispersión y agregar una línea recta que sea justamente, bueno, el mismo eje X, la variable YouTube, contra esta recta, y el resultado pues es justamente este. Tenemos entonces los puntos son las observaciones y esta es la recta que mejor se ajusta a estos datos de acuerdo al criterio de mínimos cuadrados. Otra forma en que podemos hacer esta misma visualización es utilizando la biblioteca ggplot, que es parte del tidyverse. Vamos a cerrar aquí esta gráfica. Simplemente hacemos ggplot, vamos a graficar los datos que están en nuestro objeto que se llama datos, y dentro de una vez ponemos cuál va a ser el eje X, es la columna YouTube, el eje Y va a ser la columna Sales, y queremos que haga un diagrama de dispersión con geoPoint. Para agregar la recta de mínimos cuadrados usamos la función stat_smooth y ponemos aquí adentro method igual a lm de linear model. Esto lo que va a hacer es agregar la recta de mínimos cuadrados, y por último cambiamos el tema para quitar ese fondo gris que a mí personalmente nunca me ha gustado mucho. Y precisamente aquí tenemos el mismo diagrama que hemos presentado previamente, es decir, el diagrama de dispersión de la variable cuánto dinero se le metió en propaganda a YouTube contra cuánto se vendió, acompañado, aquí se ve en color azul, de la recta de mínimos cuadrados. Finalmente, con la función summary, es como resumen en español, del objeto modelo, que es el que contiene los resultados del análisis de regresión lineal, nos despliega aquí una tabla donde, bueno, hay muchas cosas aquí que se pueden analizar, pero me interesa ahorita principalmente las que voy a indicar. Tenemos aquí la ordenada al origen que ya habíamos visto, 8.43911, la pendiente de la recta que mejor se ajusta, 0.04754. Y tenemos aquí más cosas respecto a esos dos parámetros. Aquí lo que se está haciendo en el fondo es para cada uno de estos dos parámetros una prueba de hipótesis en la cual la hipótesis nula dice que el intercepto es igual a 0, y en una segunda prueba de hipótesis que la pendiente es igual a 0. Aquí tenemos para cada una de esas dos pruebas de hipótesis cuál es el error estándar, cuál es el valor, es una prueba del tipo de las pruebas T, y cuál es el p-valor que como resultado de estas pruebas de hipótesis. Son dos por separado. Por un lado tenemos para la hipótesis nula que dice el intercepto es igual a 0, nos sale un p-valor que es prácticamente de 0, por lo tanto tenemos fuerte evidencia estadística de que el intercepto no es 0. Pero más importante que eso es la prueba o el contraste de hipótesis que dice, la hipótesis nula, la pendiente es igual a 0. Porque de acuerdo a esa hipótesis nula, no hay una correlación lineal entre nuestras dos variables. Si la pendiente de la recta es igual a 0, eso indica que no existe una correlación lineal. Entonces estamos probando la hipótesis nula, contrastando la hipótesis nula de que no hay una correlación lineal en este sentido, contra la hipótesis alternativa de que sí la hay. Al tener un p-valor tan bajo, que es prácticamente igual a 0, tenemos fuerte evidencia estadística de que sí existe una correlación en este modelo, entre la variable YouTube y la variable 6. Otra forma de decirlo es que la variable YouTube es una buena predictora de la otra variable, es decir, conociendo cuánto dinero se invierte en YouTube, podemos predecir cuánto dinero se va a vender. Finalmente, en el video anterior platicábamos sobre el coeficiente de determinación, o R cuadrado. Este lo tenemos aquí. Tenemos la medida de bondad de ajustes 0.6119. Tenemos también por aquí el R cuadrado o coeficiente de determinación ajustado,
que es una corrección que se hace al coeficiente de determinación de alguna manera para castigar el número de variables regresoras que hay en el modelo. Por último, vamos a mostrar cómo hacer un modelo lineal que incluya las tres variables, es decir, la cantidad de dinero que se invierte en YouTube, en Facebook y en los periódicos. Y eso es poniendo la variable de respuesta sales contra, ahora separados por signos más, la columna de YouTube, más la columna de Facebook, más la columna de periódicos. Que los datos están en nuestro objeto llamado datos. Entonces aquí no lo vamos a poder graficar porque sería una gráfica en 4 dimensiones y tenemos 4 variables, Sales, YouTube, Facebook y Newspaper, pero en ese espacio de 4 dimensiones vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a imaginar de alguna manera que existe un diagrama de dispersión en ese espacio de 4 dimensiones y que vamos a ajustar la función lineal que mejor se ajusta a las observaciones de acuerdo al mismo criterio que es el de mínimos cuadrados. De esta manera podemos ver cuál es la pendiente y bueno, cuál es la ordenada al origen de esa función lineal en ese espacio, cuál es la pendiente asociada a cada una de estas variables. Y por último, con la función summary, podemos ver, entre otras cosas, el resultado de la prueba de hipótesis de que la pendiente asociada a cada variable es igual a 0. Vemos, por ejemplo, que en este modelo que incluye a las tres variables, hay fuerte evidencia estadística, un p-valor prácticamente igual a 0, de que la pendiente asociada a YouTube no es 0, es decir, YouTube es una buena variable predictora. Lo mismo podemos decir para la variable Facebook. Sin embargo, el p-valor para la variable Newspaper es muy alto, 0.86, prácticamente con cualquier nivel de significancia. Esto sería evidencia en contra de la hipótesis, a favor de la hipótesis nula. Esta fuerte evidencia a favor de la hipótesis nula que dice no hay una correlación lineal entre la variable Newspaper y la variable Sales, es justamente la que nosotros sospechábamos a partir de este diagrama de dispersión, que parece que la publicidad en los periódicos no está teniendo realmente un impacto en las ventas, lo cual puede ser información valiosa o útil para la marca que está haciendo este estudio. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos el tema de regresión lineal. Siéntanse, de introducción a la teoría de la regresión lineal, que esto solo ha sido una introducción. Siéntanse en libertad de poner acá en los comentarios cualquier duda, pregunta o cosa que quisieran decir, que tengan. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.